como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien, mi querido gerente, mi gerenta. Sí me gustaría decirte que mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, Aries, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿A quién le puedo estar leyendo? Vamos a ver, sabes que con las cartitas de los arcanos mayores sacamos esas emociones, esas energías y por ahí nos vamos, ¿cierto? Vamos a ver pues, ¿qué nos dicen nuestros guías? ¿A quién estamos leyéndole? ¿Quién necesita esta lectura? Así mismo tiene que ser. ¿Quién necesita esta lectura en este momento? Vamos pues, que sea para la persona que realmente así lo necesite. Aquí estás sintiendo tú que algo pasó en tu relación, o mejor dicho, a lo mejor no es que ni que pasó, a lo mejor es que está pasando algo en tu relación que no te está dejando tranquilo o tranquila. Sientes que realmente no es justo lo que te está sucediendo. Te veo así como de verdad muy inestable y sea lo que sea, sea porque algo se terminó y no era justo para ti que se terminara porque tú estabas dando todo, el todo por el todo y de repente, bye, se apagó la luz y se acabó todo. O puede ser que ahora en este momento estás pasando por algunas vicisitudes que no te dejan realmente, seguir en paz. Seguimos entonces con las cartas. Mira, sí, estamos aclarando algo. Es que hubo una ruptura. Ya me estoy dando cuenta que esto es ya entonces, estamos a un pasado. Se ha roto esta relación y eso es, no te pareció justo todo lo que pasó. Estás clara, estás claro. A lo mejor alguna infidelidad, no lo sé, no sé, puede ser. Vamos a ver si las cartas me lo dicen. Pero sí veo que definitivamente estás como en la nebulosa, estás todavía muy opaco. No termina ese parabrisas de limpiar esos vidrios para tú ver más claro. Eso es lo que pasa. Entras en un letargo, definitivamente. No quieres como saber nada de nada por ahora. Aquí está la prueba del delito. ¿Te acuerdas que te dije? Podría ser alguna infidelidad o algo así. Pues mira dónde está. Señoras y señores, te la presento. Eso es lo que pasó, que aquí hubo una metida de pata. Alguien se portó mal acá y entonces ahora resulta que mira todo lo que te ha pasado. Ya tiene rato esta relación que ya se terminó. Ya tiene rato que esta persona quizás ya se fue y te has sentido como bastante desolado o desolada porque todavía no comprendes muchísimas cosas. ¿Cómo es posible que te haya estado engañando y que desde hace cuánto tiempo te ha estado engañando? Probablemente todo eso tú lo sientes y lo piensas en tu propio letargo. Tu fuerza de voluntad más que nada, sobre todas las cosas, para que no te vuelva a suceder. No quieres caer en la misma. No quieres volver a caer en el mismo hueco. Y se ve que todavía realmente, perdonen que tosa, pero es que he hecho tantos videos que de verdad estoy súper ronca ya. Decía que no has encontrado todavía lo que estás buscando, lo que esperas, lo que quisieras que llegara a tu vida, no lo terminas de encontrar. Y acá estoy viendo que sí, estás meditando muy minuciosamente todo. Tú necesitas ya salir, empezar una nueva etapa, Aries. Ya tú necesitas salir de todo esto, limpiar todo esto de una buena vez y ya ahí se acabó. Pero mira, veo que al final del camino, en la última etapa de esta proyección a futuro, estoy viendo algo que viene como un mensaje. Tú quieres de todas maneras pasar página. Tú no quieres distraerte en más nada. Quisieras pasar página, pero al final, mira quién está llegando. Esta persona vuelve a regresar mucho, pero mucho tiempo después. Esto no es ahorita ya que digamos está llegando esa persona.
Te falta pasar por muchísimas cosas, mi querido Aries. Primero que nada, terminar de entender y comprender qué fue lo que pasó acá, porque esta persona hizo lo que hizo. Aunque estés todo nebuloso o nebulosa, que no veas bien, que el sol no está brillando como debe ser, tú entras en un letargo profundo, porque sabes cuál fue la causa de todo esto y la tienes ahí en todo el centro de la lectura. Es como quien dice lo que más sobresale. La primera carta y el centro de la lectura es lo que más sale. Entonces estoy viendo que sí, estás en un letargo analizando el por qué te ha cambiado por alguien. Te cambió por alguien. Vamos a estar claros. Te cambió por alguien. Y tu fuerza de voluntad la tienes ahí como quien dice firme, porque tú no quieres dar un paso atrás. No se ve que hayas encontrado todavía la felicidad que estás buscando. Todavía no se ve. Te ves todavía que te hace falta, que te hace falta algo, que te hace falta el amor, que quisieras de verdad recomponer tu vida, que quisieras salir ya de todo esto. Pero a final del camino, muy ya cerca, como quien dice, para que vayamos comprendiendo lo que es el final del camino. Estamos en una proyección a futuro, a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo hay un filo, ahí como quien dice, después viene el vacío. Después de ese largo plazo, justamente en la esquinita, ahí está alguien como queriendo comunicarse contigo. ¿Quién podría ser? Pues mira, yo pensando acá que como tú estás haciendo un cambio de página y tal y qué sé yo, y el juicio te está mandando a que salgas, que ya es hora, que veo también aquí que tienes decisiones de amor. Ahora resulta que quien aparece a última hora después, como quien dice, después que la función se acabó, que la fiesta se acabó, está apareciendo el que te conté o la que te conté. Quiere decir que muy después de ese filo, de al final del camino, está apareciendo esta persona. Se le está produciendo como un apego emocional que ya no le deja estar en paz, ¿sabes? Déjame decirte, sobre todo por la posición de las cartas, al lado de las cartas en donde está, estoy viendo eso. Reconoce sus errores. Ajá. Ahora, la gran pregunta, ¿qué piensas tú de todo esto, mi querido Aries? ¿Estás de acuerdo? ¿Quisieras darle una oportunidad? ¿O qué vas a hacer? Aquí yo no te veo como que estás feliz y contento por esa persona que venga, ni tampoco te estoy viendo rechazando. No lo sé. Quiero ver acá una cartita de Lenormand, a ver qué otras cosas nos dicen para seguir adelante si es necesario. Sí que te digo, si es cierto, esta persona, pero después de un rato, viene esta persona con cierto apego emocional. Pareciera ser que de un momento a otro ha empezado a tenerte en su mente, no le deja en paz, reconoce quizás sus errores. La pregunta sería tú, ¿qué pasaría contigo? Vamos a ver, quiero ver aquí una cartita de Lenormand que dice llave. Oye tú, todo lo que para ti tú preguntes será así. Alma gemela, pensamientos profundos, resolución de cosas y conflictos, clave de todo. Oye bien lo que te digo. Muy bueno. Voy a ver por aquí otras cartitas, otros mensajitos que hay acá, porque hay varios mensajitos para ti. Vamos a ver este otro mensajito que nos quiere decir. Voy a ver este. Todo es justo y necesario. La verdad saldrá tarde o temprano. La balanza se inclina en favor de la verdad. Oye eso, mira qué bien, me gustó muchísimo ese mensaje. Y un último mensaje bonito, un mensaje bonito para ti. Vamos a ver, lo voy a sacar así al azar, un mensaje bonito. Este, por ejemplo, dale de su propia medicina. Ahí te dejo yo eso. Yo no me meto en eso, ahí sí que te digo que eso será tu decisión, mi querido y adorado Aries. Me da miedito. Pero dale de su propia medicina, dice. Quizás a lo mejor es no darle las cosas tan fáciles, no darle papaya, no le des papaya. Ponle tú que tú quieras realmente que esta persona vuelva, porque es verdad que se está viendo que esto a la larga, no ahorita,
esta persona va a disfrutar, va a gozar un pullero, va a viajar, va a hacer cosas que nunca había hecho antes. Uy, está pero como quien dice en su pleno. Pero va a llegar el momento en que, mira, ve, se viene abajo porque empieza como especie de un apego emocional que no le deja estar en paz. ¿Cómo es posible que después de que yo he estado tanto, ahora me está haciendo falta Aries? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pienso tanto en Aries? ¿Pero por qué? Y así empieza. Reconoce sus errores y va a querer entonces como volver. Y al final del camino, yo diría que a lo mejor si en una de estas está un poco enfermo o enferma, si de repente a lo mejor le hace falta algo, si a lo mejor el café que le hacen no es el café que le gusta, qué sé yo qué, pero algo va a venir a chocarle que va a hacer que tenga que empezar a tener ese apego emocional. Eso lo puedes escribir, mi querido Aries. Lo puedes escribir. Entonces, tú, mira, es que aquí pasa algo, porque fíjate, apenas estás tú haciendo este cambio de página, estás pasando esa página, aparece. Pareciera ser que como que siente que de verdad, sinceramente, ya estaría perdido o perdida esa persona. Como que ya de verdad piensa que tu amor se pierde si no actúa. Entonces, ahí sí que te digo, no está muy bien que digamos dónde está. Muy a pesar de que todavía en la segunda mitad del ciclo está con alguien aún. Ese es ahí tenemos que ver qué es lo que pasa allí, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué está tan inquieta o inquieto? ¿No está feliz con quien está? Pareciera que no. Vamos a terminar acá para tomar una cartita acá de las energías del tarot de psíquico y vamos a ver qué otra cosa nos dice. ¡Qué maravilla! Esta lectura salió como quien dice 1, 2, 3, pollito inglés. Sí, señor. Vaya, así que todo es justo y necesario. La verdad saldrá tarde o temprano. Oye bien, la balanza se inclina a favor de la verdad. Oye bien, vamos pues. Entonces vamos aquí, que hay otras cositas que tenemos que decirte, mi querido. Y ahí vamos. Mira, pues, fortaleza, fundaciones, firmes fortalezas. Yo no sé, honestamente, aquí sí es verdad que serás tú quien tienes que tomar tu decisión al final y poner el punto final. Yo no sé, por ejemplo, a estas alturas del partido, yo no sé si realmente tú vas a aceptar a esta persona de nuevo o no. Yo ahí te lo dejo. Yo no sé si estoy leyéndole a alguien que realmente quería que yo le hablara del futuro. No lo sé tampoco. Lo cierto es que aquí no veo sino esa persona que está queriendo como volver. Voy a ver para aquellas personas que quisieran saber si viene un futuro, si viene alguien nuevo. Voy a ver, ¿sí? Alguien nuevo como para, te digo yo, una proyección a futuro, quizás a mediano o largo, no sé, el tiempo que sea necesario, el tiempo que lo diga, que lo dicte el universo. Vamos a ver si para ti, para algunos de ustedes, hay un nuevo amor, ¿ok? Vamos a ver, puede ser que alguien quiera saber y diga, bueno, pero yo quiero saber, yo no quiero saber del pasado, ya el pasado ya, ok, es cierto. Vamos a ver pues, ¿qué hay aquí? Aquí es no, aquí hay un sí, aquí hay otro sí, aquí hay un no, aquí hay un sí. Oye, con razón me estaban diciendo, sí, dale con furia, como quien dice. Sí, señor, al final del camino también encuentras lo que estás buscando realmente, mi querido Aries. No te preocupes, habrán personas acá de ustedes que quieren es el futuro, quieren saber qué es lo que pasa. Al principio, la rueda de la fortuna no va a girar como debe ser para esta relación nueva que tú vas a tener, para ese momento. Sin embargo, veo que ya desde hace rato pareciera ser que como que ya tú hay alguien o va a haber alguien allí desde hace rato que no es que ya entró y formó pareja, sino que vas conociendo. Lo menos que te imaginas a lo mejor es que esta persona puede ser parte de tu vida amorosa. Veo también luz, bastante luz al lado de ese emperador o de esa emperatriz. Sí que te digo que a veces
caes un poquito en tristeza porque no es fácil la relación. Es un poquito, vamos a decir así, va, crac, 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 y después arranca. Y luego cuando tú vienes a ver, oye, esto era lo que yo estaba esperando. Esto era lo, mientras se acoplan, pues, mientras se van acoplando los caracteres y las, vamos a decir, se vayan acoplando. Eso no es así, de una vez ya nos enamoramos. No, esto lleva su tiempito, mientras se arreglan. Ahí les estoy dejando pues esta lectura para los del pasado y para los del futuro. Les estoy viendo en cualquier otro video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.